María Fernanda Cabal, esa vieja está muy loca, es que no sabe ni lo que está hablando. No sé, un personaje que es que querer llegar a la presidencia, ¿con qué argumentos puede llegar una mujer de estas a ser presidenta? En primer lugar, no mires al pobre por debajo del hombro, valorarlo como ser humano, no te aproveches, no lo desapropies, no lo robes. Y lo que dice el senador Alexander López está bien claro. Ustedes son juzgados por la justicia. Tienen que, tienen que darle cara a Colombia, explicaciones. Y son tan sinvergüenzas, hombre, que salen a hacer pantalla, a hacer populismo, son lo que son ustedes. Porque no, María Fernanda no tiene nada, sino pues, se parece a esa tal Juanita Cataño, loca. Que tiene que ir al psiquiatra esta vieja también, al psiquiatra, neurólogo, psicólogo también tiene que ir esta vieja. ¿Cómo es eso de que habla por hablar y grita? Es que no deja ni hablar a las personas. ¿Pero qué se le puede pedir a una persona esta de qué hablar? Si es una mula también. ¿Hasta cuándo? Si quieren llegar a la presidencia, tienen que llegar primero, ganarse el pueblo. Pero no con frases chimbas. Ganarse el pueblo devolviéndole lo que le corresponde al pueblo. Sus tierras, su dignidad, su educación, sus fuentes de empleo, remunerando bien al trabajador, María Fernanda Cabal. No hacer pataletas, insultando al uno, insultando al otro. No. Y el Centro Democrático, si quiere escoger un líder, que tiene que pensar bien, que no meta a cualquier payaso de circo barato, como lo es María Fernanda Cabal, que quiere llegar a la presidencia. Pero así no llega, señora. Usted le falta mucho pelo, pamoño, y estilo para dirigir un país como lo es Colombia, porque ya lo tienen desangrado. Bastante lo han desangrado. Usted es culpable, su esposo también. ¿Qué esperan? ¿Que los colombianos sigan como borregos? Ya se acabó eso, donde los compraban con un tamal, con un bulto de cemento. No, la gente despertó. Y entre más ataquen al pueblo, ustedes nunca llegarán al poder. Porque ya más de 60, 200 años manejando este país, enriqueciéndose a costillas del pueblo, ya no más, no basta. Este país no aguanta más, María Fernanda. Sea coherente. No se ponga brava cuando le hacen debates. Escúchelos, pero sepa dialogar. No gritando, no insultando, no difamando. ¿Qué cree? ¿Que el pueblo va a escuchar las mismas sandeces de todos los años que ustedes hacen? Ya no. No, nos cansamos. El pueblo se cansa. Y cuando el pueblo se cansa, el pueblo explota. Quiere es gente que transforme este país, que no lo dejemos en los últimos lugares como estamos. De eso se trata de sacar un país adelante, no enriqueciéndose ustedes, porque son unas pocas familias que se enriquecen a costillas del pueblo, de los más huevones.
y las bestias que van siguiéndolas a ustedes por una política, una ideología chimba, que piensen que van a cambiar este hijo de puta país. No lo cambian así. Así no lo van a cambiar. Hasta que no haya una persona que sea coherente y dejar manejar, dejar administrar al presidente Gustavo Petro. 60 años manejando este hijo de puta país y ustedes no han dejado. ¿Qué progreso tenemos? Más atraso. Colombia, ¿cómo está? Endeudado. Y ahora le echan, porque lleva 6 meses un presidente nuevo, como es Gustavo Petro, ya le echan la culpa de todo. Oh, ¿qué les pasa? Ustedes tienen que responder ante la justicia primero. Devolver todo lo de la mafia. Entregarlo. Y después sí. Pero ya el pueblo se cansó. Está cansado de ustedes. Mintiéndole. Engañando. Con abrazos por aquí, abrazos por allá. No. Si usted quiere ser candidata para las presidenciales, ganarse primero la popularidad del pueblo de a pie, del pueblo trabajador, pero viendo con obras, no viendo llenándose los bolsillos ustedes. Dejen construir este país por 4 años, que es el mandato del presidente Gustavo Petro. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya hacen la vida por acá. Ahora los medios de comunicación, ¿cuántos? Sí. Ustedes saben que ustedes como oligarcas, como capitalistas, manejan este país como les da la gana. Lastimosamente nosotros no tenemos el capital para estar en las emisoras de los dueños de ese país. No hay esa oportunidad. Porque tampoco dejan hablar, decir las verdades. Porque si uno dice la verdad, lo censuran. Entonces, de eso se trata María Fernanda Cabal. Deje gobernar a Gustavo Petro, presidente, y a la vicepresidenta Francia Márquez. Hablando de Francia Márquez, es que es vecina de su madre. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Quién dice que yo no me podría ir a vivir allá porque solamente soy de un estrato bajo? Y usted de tanto robar si está en un estrato alto. Ahí sí podría vivir yo, robando, y ahí sí me podría subir a ese estrato. Pero una persona humilde que la eligió el pueblo no puede estar allá porque se enrocha. Pero qué pena con usted. Francia Márquez está en el lugar donde debe estar, porque el pueblo la eligió, nosotros la elegimos. Y se merece todo, como ustedes han aprovechado de todo. Han montado en los aviones, han helicópteros y todo. Y ahora qué es la rasquiña que le da a María Fernanda. Que porque Francia anda en el helicóptero, tiene que andar como vicepresidenta y en el avión presidencial. Es el presidente y el vicepresidente los que tienen que andar. O es que también te van a prestar el helicóptero también. No te basta con toda la seguridad que te da el gobierno. Y así hablas mal de él. No sé qué te pasó a vos. Que te rocha que García Márquez esté. Merece mucho más. El pueblo la eligió para eso. Y se lo merece.
De los 111.5 millones de hectáreas censadas, que son 43 millones, tienen uso agropecuario, mientras 63.2 se mantienen con superficies de bosques naturales. ¿Acaso Dos Juan pretende que haya más tierra agrícola y menos bosques? Quinto, de los 43 millones de hectáreas de uso agropecuario, 34.4 están dedicadas a la ganadería y 8.6 a la agricultura. Es cierto, la situación debería ser distinta, pero es un problema de mercado. La ganadería fue la última actividad agropecuaria rentable, luego que las políticas del Estado colombiano arruinaran a los algodoneros, cerealeros, horticultores, con aperturas como la de fines de los 70 o principios de los 90. ¿Se acuerdan de esa apertura económica? Bueno, nosotros nos quebramos en esa apertura en el año 91. Por eso, el 89.9% de los ganaderos tienen promedio 20 animales. Eso es pobreza. 553,000 productores pequeños. Eso no puede ser que los tilden ahora de terratenientes y de paramilitares y que hoy están en riesgo por procesos como la importación de lactosueros y de leche en polvo. Hoy están en riesgo por cuenta de la industria que no quiere comprar al que ordena, al pobre. Preocúpense por eso también. Finalmente es repetir lo que ya hemos repetido. Cuando hablan de los monocultivos, pues yo no sé si quieren acabar con 160,000 empleos de la industria palmera o 180,000 empleos de la caña de azúcar. Y cuando hablan del tema de que los hogares campesinos viven en menos espacios que una vaca, lo que hay que mirar es la vivienda rural, que aquí sí es una política que ha sido ausente y precaria. Muchas gracias, presidente. Para una réplica, senador Alexander López, luego el senador Temístocles Ortega y el senador Velasco. Bueno, gracias, presidente. Bueno, yo quiero insistir en que la senadora Cabal y su partido del Centro Democrático, quienes han gobernado este país en los últimos 20 años y han participado de lo que se ha denominado en este país la política tradicional en los últimos 60 años, ahora quieren venir a echarle la culpa al Estado, como si el Estado no fuese el gobierno, no fuese este mismo Congreso, de los cuales ellos han participado. Pero además de eso, no solamente han participado en el Congreso tomando estas decisiones contra los campesinos y favoreciendo la concentración de tierras, sino que además de eso, han gobernado este país. Por ejemplo, los últimos 20 años lo han hecho. Y ella aquí, tratando de engañar al país, tratando de engañar a la gente, dice que por culpa del Estado los campesinos viven en la miseria y en la ruina. Pues ¿cuál Estado? El mismo que ustedes han orientado y el mismo que hoy orientan. Se han tomado las cortes, se han tomado los órganos de control, son los que definen las políticas agrarias, son los que definen las políticas de beneficio a los sectores financieros, a los sectores económicos. De hecho, quienes tienen mayores subsidios hoy en el país son justamente esos sectores a los cuales usted menciona, senadora Cabal, sí, el sector agroindustrial de la palma y de la caña de azúcar, en contravía de los beneficios que deben tener los pequeños campesinos de nuestro país, el campesinado, los que efectivamente han construido, no, por favor, sí, lo que ha construido efectivamente este país a través de la historia. Y yo quiero plantearlo en estos términos. Hombre, lo de Fedegan no es un cuento de nosotros. Y no estoy revictimizando ganaderos, señora Cabal. Son los fallos de los jueces que determinan que miembros de Fedegan, el presidente de Fedegan, financiaba el paramilitarismo en este país en su momento. Y se ha determinado también que un sector, un grupo de ganaderos, yo no sé si en este momento lo están haciendo o no, porque yo no soy autoridad judicial, financiaron y auspiciaron el paramilitarismo en el país. Paramilitarismo que masacró campesinos, que despojó de sus tierras a miles de familias en esos territorios. Y hoy, cuando traemos un proyecto para reconocerle los derechos al campesinado colombiano, aparecen con unas tesis absolutamente absurdas y unas tesis que van en contravía de la realidad del país. Y la realidad del país
es que el campesinado colombiano nunca en la historia ha sido reconocido como sujeto de derechos y son el 31% de la población. Y les duele mucho cuando decimos que tiene más derechos en este país una vaca que puede alimentarse en una hectárea a una familia de campesinos que hoy no tiene tierra en Colombia. ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué les duele tanto cuando decimos que casi 20 millones de animales que se utilizan en la ganadería hoy tienen la posibilidad de tener más tierra que los campesinos en Colombia? O sea, ¿por qué les duele cuando planteamos nosotros que Colombia, según la OCDE, es el país más desigual en tratándose de la distribución de la tierra en nuestro país, donde hay mayor concentración de riqueza? Pero algo que tiene que ser absolutamente claro, yo no estoy estigmatizando tampoco y de ninguna manera estos sectores, yo lo que estoy reclamando son derechos para el 31% de colombianos que están condenados a la desaparición y condenados a mayor miseria, porque justamente el DANE lo dice, los sectores donde hay mayor pobreza y mayor miseria en el país es en el sector rural, en el sector campesinado. Así pues que este es un proyecto que no busca definitivamente nada distinto que lograr que cerca del 31% de colombianos, casi 14 millones de colombianos, que hoy se denominan campesinos y que han sido afectados por el rigor de la guerra, de la violencia y de la barbarie, sean reconocidos. Mientras este Estado, señora Cabal, senadora Cabal, defiende a unos mercenarios en Haití, sus derechos humanos a los cuales tienen derechos, y los defiende ante la comunidad internacional, este mismo gobierno que defiende mercenarios en Haití le niega el derecho a los campesinos a ser reconocidos como sujetos de derechos. Este mismo gobierno que hoy está diciendo que la paz es débil, se ha opuesto de manera radical a que en Colombia exista la garantía de paz para que el campo pueda progresar, para que salga la guerra. Y no solamente la guerra y la barbarie que ayer le generó a 5 soldados, a 5 jóvenes de nuestro país ser asesinados por esa guerra en el campo y en la ruralidad de este país. Que les interesa mantener la guerra para que los cultivos ilícitos se mantengan. ¿Desde cuándo estamos planteando nosotros que le den subsidios reales a los campesinos, que le den subsidios reales a las familias que están en las zonas rurales, para que en lugar de sembrar esos cultivos ilícitos, siembren comida y siembren alimentos? Pero primero llega el narcotraficante, el traqueto, a llevar insumos para la producción de coca, que llegar el Estado con semillas, que llegar el Estado con infraestructura, con vías. Al parecer hay una acción criminal desde el mismo gobierno por permitir que avance el crecimiento de estos cultivos para que la guerra se sostenga en este país y de esa manera llenar de miedo al pueblo colombiano, vendiendo la postura de que solo con fuerza pública alcanzamos la paz en Colombia. Eso no es cierto, nada más mentiroso que eso. La única forma de alcanzar la paz en Colombia, de alcanzar la justicia social, el equilibrio, es cambiando un modelo económico donde estos grandes poderes que hoy estamos denunciando en este proyecto paguen lo que tengan que pagar en impuestos, ¿sí? Lo que tienen que pagar en acciones reales que conduzcan a democratizar el país. De eso se trata. Hoy el reclamo que nosotros hacemos justos para los campesinos es una deuda histórica que se ha tenido en Colombia, a la cual nosotros de ninguna manera vamos a renunciar. En ese sentido, considero entonces que el campesinado tiene los mismos derechos que hoy no le da la Constitución y que hoy queremos traerle que cualquier otro colombiano que desafortunadamente también en las grandes ciudades no lo tiene, pero por lo menos esos derechos mínimos a la salud, a la vida,
a la educación, al reconocimiento como sujeto de derechos, se los tenemos que entregar. Aquí en Colombia hasta los peores criminales tienen derechos. Hasta los peores criminales tienen derechos. Hasta los corruptos que se roban los recursos del Estado tienen derechos. Pero cuando traemos aquí a plantear una discusión profunda, necesaria y urgente sobre los derechos de los campesinados, aparecen todas las trabas desde el Centro Democrático y desde la derecha colombiana, que lleva más de 30, 40 años gobernando este país y nos tiene hoy en la peor crisis, en la peor tragedia nacional. Así que vamos a seguir reivindicando el derecho de los campesinos para que sean reconocidos en la Constitución política y para que este Congreso y el Estado lo mire con otros ojos y no lo siga invisibilizando. Muchas gracias, señor presidente.